Y bueno chicos, lo prometido es deuda. Vamos esta vez a desgranar la historia de este avión, el fabuloso Messerschmitt Bf-109. Pero claro, aviones como el Messerschmitt Bf-109 son tan trascendentales para la historia de la aviación y tan prolijos en versiones que no sería abarcable contar aquí en un vídeo que supuestamente es corto toda su historia completa. Nos vamos a ceñir a la versión que nos ocupa en este kit, la G, o como muchos entusiastas de la aviación llaman, la Gustav. Hablar del Bf-109 y de su evolución es hacerlo también de su némesis en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero al Spitfire británico. Estos dos aviones parecieron mantener una reñida competición en la que en cuanto uno parecía desmarcarse, el otro volvía a alcanzarlo. En 1941, la versión aerodinámicamente más refinada del Bf-109, la F, Fritz, con sus alas de bordes redondeados y su carenado de motor más aerodinámico, era bastante más potente que los Spitfire Mark I y II, como el que veis aquí en esta fotografía, y también mucho más veloz. Se le incorporó el motor DB601N, que ya montarán los últimos Bf-109E, como el que estáis viendo aquí en esta fotografía. Se le añadieron otros refinamientos aerodinámicos como los alerones tipo Frise, pensados para producir resistencia en el ala que entraba a cuchillo, mucho más rápida, igualando el paso de las dos alas y reduciendo el efecto de giro del avión, o sea, de guiñada. Urgía una contrapartida para el pequeño Messerschmitt y de esta forma nació el Spitfire Mark V, que estáis viendo aquí en esta fotografía, que le hace muy poca justicia a este bellísimo avión porque incorpora el filtro Vaux tropical para versiones que operasen en desierto y también un carenado que lo que esconde es un depósito ventral de combustible, seguramente para trasladar estos aviones a el desierto. Este aparato montó el fabuloso Rolls-Royce Merlin 45, un motor que incorporaba un compresor modificado y aumentaba sus prestaciones a baja cota. Era una solución de contingencia, puesto que el más refinado Rolls-Royce Merlin 20 se destinó al Hawker Hurricane, que estáis viendo en esta fotografía, para hacer que estos aviones fueran más efectivos en su lucha contra los Bf-109 Fritz en el cielo de Inglaterra. Para seguir siendo un caza, pues podríamos decir, pasable de primera línea. Pero lo más devastador del Spitfire V eran sus alas del tipo B, como estas que estáis viendo aquí. Las alas tipo B tenían dos cañones de 20 milímetros hispano, muchísimos más efectivos para derribar bombarderos y por supuesto cazas alemanes, con muy poco de disparos. Imaginaros un impacto de un cañón de 20 milímetros sobre la célula de un pequeño caza Bf-109. Los germanos respondieron por un lado montando un Daimler-Benz DB601, un motor más potente en los Bf-109F, y por otro lado con un nuevo avión, el fabuloso Focke-Wulf 190 como el que estáis viendo en esta fotografía, que era superior en todo al Spitfire Mark V. Los ingenieros de Supermarine, matriz del Spitfire, refinaron el diseño del Spitfire V con el modelo Spitfire Mark VIII. Pero pese a ser mucho más refinado, también era mucho más complicada, aún si cabe, la construcción de este aparato y hubo que descartarse por otra alternativa, una alternativa mucho más sencilla, que resultó ser un Spitfire Mark V con un motor con mucho más rendimiento, el Rolls-Royce Merlin 60, con un sobrecompresor reformado y que entraría en servicio en el año 1942 y que estáis viendo aquí acompañado por un Heron. Una característica importante del Rolls-Royce 60 es que llevaba una serie de escapes mucho
unos escapes diferentes a la versión Rolls-Royce Merlin 45, que veis aquí, como veis, muchísimos más escapes que los 3 que lleva por costado la versión 45, así lo podéis diferenciar. Porque en esencia eran básicamente células de Spitfires 5. ¿Qué es lo que me refiero con células? Células se les llama a la estructura del avión que forman las alas, el fuselaje, el fuselaje que es el puro, los timones el timón de dirección y los estabilizadores. Sin contar con el motor. Bueno, también el Rolls-Royce 60 se fabricó en Estados Unidos por Packard y fue el motor que equipó al fabuloso Mustang. El motor otorgaba mayor trepada, mejores altitudes a gran altura, llegando a cotas donde los alemanes no podían llegar y otorgándole de esta manera la ventaja de volar más alto que el enemigo. Y ya sabéis lo que decía el as alemán Immelmann de la Primera Guerra Mundial. Poder ver antes que ser visto, decía, era ya tener medio derribo. Y desde luego volar más alto que tus oponentes te daba esta ventaja. En 1942 Alemania se enfrentaba a este fabuloso caza, que además tenía mayor potencia que sus homólogos anteriores. Con todo, la alimentación por carburador del Spitfire seguía dejando al motor sin combustible en maniobras de G negativa. ¿Qué es esto? Pues estos son descensos muy acelerados. Cosa que con la inyección de los motores alemanes Daimler-Benz que montaban los Messerschmitt 1109 no pasaba. Así que si te las veías con un Mark 9, un Spitfire Mark 9 de estos, y eras un piloto alemán y tenías dificultades, tan solo tenías que picar de forma agresiva hacia abajo para quitártelo de en medio, o por lo menos forzar al avión inglés a hacer maniobras para intentar no quedarse sin combustible en su fabuloso Rolls-Royce Merlin. Bueno, Messerschmitt ha de mejorar su modelo 109, es evidente, para luchar contra el Spitfire Mark 9, y también para hacerlo con su competidor y complemento en la caza alemana, el Focke-Wulf 190. Es de esta manera que surge el Gustav. Ahí lo tenemos. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace al Gustav especial? Pues supone incorporar el motor Daimler-Benz 605, que no se trata más que de una versión del anterior, el DB601, en el que se ensancharon los cilindros, aumentando la compresión y por tanto dándole una muchísima mayor potencia. Esto le hizo llegar a algo más alto que el Fritz. De hecho, hubo incluso versiones con cabinas presurizadas de este avión. Y tuvo mejor respuesta a grandes altitudes. Era un avión más potente. La velocidad aumentó muchísimo a costa de ser más difícil de manejar que la versión Fritz o F. La clave del G era su versatilidad. Era capaz de montar una enorme variedad de armamentos. De hecho, se le podía incorporar un cañón MK108 de 30 milímetros, en lugar del habitual que disparaba desde el buje de la hélice de 20 milímetros. Un impacto de este cañón de 30 milímetros destrozaba un caza y dañaba de consideración a un bombardero. Fue precisamente para esto para lo que se le incorporó, pues ya los estadounidenses estaban realizando misiones de bombardeo sobre territorio alemán con los B-17. Esto no pudo montarse en todos los G porque, curiosamente, la producción del cañón MK108 iba a menor velocidad que la de los Gustav. Otro aspecto interesante que estáis viendo aquí en este diagrama de su motor de B605 es la inyección del óxido nitroso en su motor, que le confería aún una aceleración mayor. Una aceleración que era, por otro lado, inigualable. Y ya que hablamos de inyección, también hablaremos de los G equipados con el motor DB605, su versión ASOM, que conseguía mayor potencia gracias a una mezcla de metanol y agua inyectada directamente en su sobrecompresor. Esto, la verdad es que aparte de darle unas características de potencia y velocidad mucho mayores, acortaba la vida del motor, pero
¿Qué demonios? Estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Los cazas no duraban demasiado. Y con ello llegaba a duplicarse la potencia del modelo original del motor, del Daimler-Benz 600. Con todo, en esta particular carrera entre el Spitfire y el Bf-109, el Spitfire siempre conservó la ventaja de la maniobrabilidad. El caza alemán era una combinación de aceleración y de velocidad, pero para lograr precisamente todo esto, hubo que aumentar el peso y los mandos se tornaron muchísimo más rígidos que en los modelos anteriores. Pese a todo, su versatilidad, en la que se refiere a posibilidades de armamento, sus mejores capacidades alta cota, en un momento en el que eran cruciales para combatir la amenaza de los enjambres de bombarderos de la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lo convirtió en la versión más fabricada del Messerschmitt Bf-109. Y esto es todo un hito, porque de estos aparatos se fabricaron durante la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes también de la Segunda Guerra Mundial y también posteriormente, 34.852 aviones, construyéndose esta versión, la Gustav, la G, de 1942 a 1944, año en el que fue sustituido progresivamente por los Bf-109 modelo K, como el que estáis viendo en esta fotografía que estáis viendo aquí. Y bueno, así cerramos un poco la historia de nuestra versión, de nuestro avión Bf-109G o Gustav. Pero me gustaría hacer una serie de apuntes para que como modelistas y aficionados a la aviación podáis distinguir las diferentes versiones que hay o los diferentes aviones Bf-109 que se parecen muchísimo entre sí y que, bueno, cuando te confundes siempre te llaman la atención los aficionados a los Bf-109. Pues ahora vamos a lograr que no consigan no conseguir meter la pata en esto y tapar la boca de alguno de estos entendedillos y sobre todo aficionados al Bf-109. Y es que vamos a volver a hablar del motor y de, aquí lo estáis viendo, de nuestro G, el G6, y de sus características, y vamos a diferenciar al G de la versión anterior, de la Bf-109F. Aquí os voy a poner un diagrama que yo creo que os ayudará un poco a guiaros en esta distinción, en las principales diferencias, ¿no? Yo siempre distinguí a las versiones G de las F por dos cosas, ¿no? El abultamiento detrás de las bocas de las ametralladoras del capó, que llevan los G, y que no llevan los F. El F llevaba dos MG-17 de 7,92 milímetros montadas aquí en el capó, dos ametralladoras de ese calibre, pero los G llevaban dos Rheinmetall Borsig de 13 milímetros. Esto hizo que para alimentar los cargadores y para alojar estas ametralladoras hubiera que sanchar esa parte con esos bultos. También el G también tenía un pequeño cristal aquí debajo, el F. Esta parte de aquí estaba cristalada y los G, esta parte la llevaban ya blindada o la llevaban de metal. Esto pues se hizo porque los primeros Bf-109 los pilotos no estaban acostumbrados a aterrizar con él y era bastante difícil de aterrizar con él y venía muy bien tener un cristalito que más o menos daba un poquito de visibilidad, pero enseguida, cuando te acostumbrabas a volar este avión, este cristal estaba de más y era mejor pues poner una pequeña entrada de aire que refrigerase la cabina. No tiene, bueno, también tenemos que decir que aparte no tiene la antena, el F no tiene la antena de arco de radio de baja frecuencia y el G sí, hay una antena aquí en los Gs que tiene forma circular y que no llevan las versiones F. El F no incorporaba el IFF, que es una antena de distinción de amigo o enemigo. Es una antena que le dice a los otros cazas alemanes que este es un caza alemán y no es un caza inglés.
No vaya a ser que alguien sea de gatillo rápido y vea un avión volando por ahí y se lía a tiros con él y resulta que dañe a un avión amigo. Esto es pues una pequeña antenita que va en forma de diagonal, en diagonal, colocada debajo del fuselaje en los G y que los F no llevaban todavía. Cosas que no se ven pero que son muy cruciales, pues obviamente ya hemos hablado de ellas. El F estaba propulsado por un motor de B601L o N debajo del capó. Sin embargo, el G estaba propulsado por un DB605, mucho más potente. Y el F tenía un cañón que disparaba a través del buje de la hélice MG-FF de 20 milímetros, cosa que también incorporaron algunos Gs. Pero ya hemos dicho que hubo Gs equipados con el de mayor calibre, el cañón de mayor calibre MK108. Bueno, si esto os ha parecido un lío, pues imaginaros las diferencias que hay entre la versión G, Gustav, y la K, o llamada por los aficionados y por los pilotos alemanes Kurfürst. Pero antes que meternos en esto, vamos a repasar las diferencias. F no lleva los abultamientos de las ametralladoras Rheinmetall Borsig de 13 milímetros. ¿Por qué? Porque llevaba las MG-17 que eran de menor calibre, de 7,92. No tiene la antena de onda corta que vemos en los G, que es una antena que tiene forma de circulito. No tiene, el F tiene un cristal debajo del parabrisas, cosa que los G llevan ya incorporando, digamos, como parte del fuselaje del avión, en metal. Luego los G incorporaron el IFF, que no tenían los F, que es esta antena de detección que nos dice si es amigo o enemigo el avión que tenemos enfrente, ¿no? O que tenemos delante del disparador, de la punta de la mira de puntería, ¿no? Y luego diferencias que no se ven, pues son el motor. Montaban un motor diferente. El DB601 es cosa de los F y el DB605 cosa de los G. También muchos G montaron el cañón MK108 de 30 milímetros, más potente que el MG-FF de 20 milímetros que montaban todos y cada uno de los F. Bueno, con esto yo creo que queda ya claro. Aquí tenemos un modelo BF109K. Bueno, antes que nada, ¿cuál fue la motivación del modelo Kurfürst o K? Pues fue reorganizar la producción de los Gs, que tenían muchísimas versiones, y estandarizar los múltiples cambios que se habían dado en la extensa familia Gustav. Es una forma de ordenar la producción que se tenía en aquel año 1944. Aquí tenemos, si veis, la versión K. Esto es un K. Y esto, amigos, es un G. Y diréis, son iguales. Son iguales. ¿Qué me estás contando? Pues tiene sus diferencias. Ahora las vais a ver. Mira, aquí me va a valer para enseñaros dos pequeñas cosas en este G, que seguramente será un G14 o un G10. Aquí tenéis la antena de arco, que esto es una antena de radio de baja frecuencia, creo recordar. Que tiene detrás del mástil de la antena principal, y aquí tenéis el IFF, que es este palote que le sale de aquí, por aquí abajo. Pero bueno, vamos a jugar al juego de las diferencias. El K y el G. Os lo pongo fácil, va. Os lo pongo fácil. Aquí tenéis el K. Bueno, así muchas de las características por lo que hemos dicho de las versiones de los últimos Gustav están también en los Kurfürst. Os voy a dar una relación de diferencias que están en los dos modelos, en las últimas versiones de la G y la K. En primer lugar, la cúpula Galan. La cúpula Galan, para muchos mal llamada Galan, porque no tiene nada que ver con Galan, fue una idea de una fábrica de BF-109 que
es la fábrica Erla y se le llama cúpula Erla o Erla-Haube en alemán, que es esta forma, esta cúpula de una sola pieza o de 3 piezas en vez de una que venía cortada por aquí, que llevaba como la jaula de pájaros, parecía una jaula de pájaros toda llena de pequeños mástiles, ¿no? El capó está rediseñado, el capó es más grueso en esta parte de aquí. Ya no lleva los abultamientos estos que vemos aquí detrás, sino que el capó totalmente es más grueso y luego lleva aquí un abultamiento para hacer una transición más aerodinámica con el resto del fuselaje. Esto es para alojar un sobrecompresor mayor. Es el sobrecompresor aquel que habíamos visto en el diagrama de los motores DB que habíamos visto antes. La nueva cola está alargada, como veis es una cola más alta, está agrandada y además cambia un poco el timón. Los timones de profundidad, esto es una cosa que no se ve a simple vista, pero los timones de profundidad o los estabilizadores son de madera. El radiador del morro es más profundo, es mayor, es más grande. Y luego tiene unos abultamientos en las alas que aquí no se ven y que tienen formas rectangulares. A ver si tengo por ahí alguna foto donde se vean. No, no tengo ninguna, pero bueno. Unos abultamientos en las alas de forma rectangular que no he sabido exactamente encontrar para qué eran, pero hay un artículo en el que me dice que eran para alojar unas ruedas que eran mucho más gruesas. La verdad es que me parece brutal. Yo creo que o bien tienen que ver con añadirle más carburante o algo de eso. Pero bueno, dejémoslo en lo que he encontrado en internet, en ese artículo, que es simplemente el fabuloso artículo que hay en el foro de la Segunda Guerra Mundial sobre el Messerschmitt Bf 109. Bueno, vamos a hablar ya de las diferencias entre el Gustav y el K. Hemos hablado de las similitudes, pues vamos a hablar de las diferencias ahora. El Gustav no escamoteaba el tren de aterrizaje por completo y no incluía tapas adicionales que escondían completamente las ruedas del tren principal, cosa que el K sí que tenía, sí que lo tenía. La verdad es que si veis un G, siempre lleva la rueda de atrás, cuando lleva el tren de aterrizaje subido, siempre lleva la rueda de atrás colgando. Eso es algo que denota que estamos delante de un G. El K lleva todas las ruedas tapadas, llevaba una tapa adicional para tapar las ruedas cuando se escamoteaba el tren de aterrizaje, pero algunas modificaciones de campaña hicieron que el personal de mantenimiento desmontase esas tapas en los K, y hay algunos aviones K que salen en las fotos, o Kurfürst que salen en las fotos sin esas tapas puestas, porque el personal de tierra se las había desmontado. Bueno, la primera diferencia, como hemos dicho, tren de aterrizaje trasero retráctil y delantero completamente escamoteado. Los K no llevaron el mástil de la antena tras la cúpula acristalada, y los G, los Gustav, sí, el mástil que va aquí detrás. Ese mástil pequeño donde va la antena, esto denota que es un G. Si no lo lleva, estamos delante de un K o un Kurfürst. Los K no llevaron, los K llevaban los DB, los Daimler-Benz DB605D y L, y los Gustav variantes del DB605AS. Esto dio al Bf 109 2000 caballos de potencia adicional, que el Spitfire solo logró cuando cambió al motor Grifón. Motor Grifón que estáis viendo aquí, en esta versión del Spitfire, un motor nuevo, como veis, que ya los ingleses tuvieron que incorporar a sus aviones porque ya no podían desarrollar el Rolls-Royce Merlin al nivel que se estaba desarrollando el Daimler-Benz DB605. Esto dice mucho a favor de los ingenieros de motores alemanes. El que tengamos un motor DB600 desde el inicio de la carrera de este avión, casi en el año 37-36, hasta el final de su producción, y que esté actualizado,
Dice muchísimo de las capacidades de diseño de esta gente. Como os digo, me gustaría acabar con este apunte. El fabuloso motor Daimler-Benz 600, pues seguramente, pues ¿cómo le pasó al Spitfire? Sin duda, estos aviones no hubieran sido lo que fueron sin los grandes motores que se diseñaron y que se les incorporaron, ¿no? Pero me gustaría partir una lanza en favor de los ingenieros alemanes porque demostraron que su producto se pudo desarrollar muchísimo más que el producto británico. Bueno, chicos, espero que el guirigay que hay entre las versiones F y G y K especialmente, podáis haberlas distinguido gracias a este vídeo y que os hayáis entretenido un poquito viendo un poco cómo es la historia de este fabuloso aparato. En algún otro vídeo hablaremos del E y de las versiones E, las E1000, y de las versiones posteriores, o incluso algún engendro que hay con motor hispano, fabricado por hispano con motor Rolls-Royce, porque sí, al final hubo un Messerschmitt 109 que incorporó la célula de diseño alemán con ese espíritu inglés del Rolls-Royce Merlin 60. Ya veremos a ver cómo era. Era un avión que dicen que cuando Willy Messerschmitt lo veía volar sobre Sevilla, lugar que fue su casa de acogida durante muchos años, se giraba cada vez que lo veía porque no soportaba ver las preciosas líneas de su Messerschmitt 109 con ese enorme motor delante. Pero bueno, chicos, con esto cerramos este vídeo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por aguantar este peñazo y bienvenidos a la historia de la aviación. Chao, chao, chicos.